Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartirle en 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el verso 8, vamos a leer también el verso 9. Y el mensaje de hoy lo titulamos Transitando los procesos de Dios. Transitando los procesos de Dios. Dice la palabra del Señor, amado hermano, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, fuimos agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Son relatos. Luego vamos a leer el verso 9. Pero el relato de Pablo y dice, hermano, es necesario que ustedes estén al tanto de las dificultades que nosotros hemos atravesado. Dice la palabra del Señor de que fueron oprimidos, de que fueron agobiados. Y esta frase, ¿no?, que dice, hasta más allá de nuestra capacidad de aguantar. Hasta más allá de nuestra capacidad de aguantar. Hay veces nos encontramos con gente que dice, pastor, ya la situación que atravieso no la aguanto más. No soporto este proceso que estoy atravesando. Tal vez estamos oprimidos, tal vez estamos agobiados. Dice, más allá de la capacidad de aguantar. Dice, al punto de no saber si saldríamos con vida. Dice en el verso 9, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita los muertos. Dice, esperábamos morir. El esperar es el resultado que ellos estaban esperando. ¿Cuál era? Era el de morir en una situación. Hay veces que atravesamos procesos tan largos en nuestras vidas que creemos que ese proceso lo vamos a llevar hasta el fin de nuestros tiempos. Hay veces que atravesamos dificultades. Hay veces que estamos patinando en situaciones que decimos, de esta nunca voy a salir. Me recuerda a un muchacho allí en Rufino, que él contaba el testimonio y él decía, yo me miraba todos los días en el espejo y cuando miraba mi rostro, cuando veía la situación en la que estaba alrededor, yo mismo me miraba al espejo y me decía, de esta, y decía su nombre, no vas a salir. Hay veces que no nos miramos en un espejo. Hay veces que no creemos que vamos a morir, pero entramos en procesos tan largos que podemos llegar a acostumbrarnos a vivir en ese proceso, a no querer ya encontrar una salida. Eso se llama desesperanza. ¿Conocen ustedes la frase popular esta que dice, porque lo último que se pierde, que es la esperanza? Pero muchas veces se pierde la esperanza. Es más, muchas veces dejamos morir cosas dentro nuestro, ya no peleamos más. Ya los sueños muchas veces se frustran al punto tal que decimos no vale la pena. Porque entramos en procesos largos en nuestra vida que ya no pensamos salir. Pero dice la palabra del Señor que mientras ellos esperaban morir, hubo un momento, hubo un punto en el que ellos decidieron dejar de confiar en ellos. Dice la palabra del Señor, dejamos de confiar en nosotros mismos. Dejé de confiar en que yo solo podía. Yo puedo con esta situación. Yo solo voy a salir. Yo solo con mi fuerza lo voy a lograr. Es que estoy a punto de salir. He escuchado cantidad de gente, estoy a punto de salir. Pero en realidad nunca salen de esa situación. Ahora ellos al atravesar ese momento, hay un punto en el que dicen no hay retorno. Hay un punto en el que dicen de esta, nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra inteligencia no nos va a sacar. Pero dice la palabra del Señor que dejaron de confiar en ellos mismos y empezaron a confiar. Aprendimos, dice la palabra del Señor, a confiar solo en Dios.
¿Cuánto dicen amén a esto? Ahora la palabra dice aprendimos. Saben que necesitamos atravesar a veces procesos de aprendizajes para aprender a confiar solo en Dios. Repito, hay veces que necesitamos procesos de aprendizaje para aprender a confiar únicamente en el Señor. Entonces, al atravesar los procesos, ¿qué son los procesos? Son tiempo, son periodos, son temporadas. Necesitaremos agarrarnos de Dios y no soltarnos. Porque no se puede transitar un proceso si no aprendemos a confiar en el Señor. Ahora, ¿qué es un proceso? No, es una serie de acciones o pasos tomados. En realidad es para lograr un fin en particular. Dice que también es un procesamiento conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. No sé cuánto conocen esa canción de Alex Campo, Al taller del maestro vengo. ¿La han escuchado alguna vez? Los que nunca la escucharon pueden buscarla. Una canción hermosa, melódica, ¿no? Y esta canción dice, al taller del maestro vengo, pues Él me curará. Ahora uno escucha esa parte, pues Él me curará, uno imagina a Dios acariciando, ¿no es cierto? Pero después dice martillo en mano y mucho fuego. ¿Y dónde está el amor de Dios ahí? Pues Él me curará, amén. Martillo en mano y mucho fuego. Pará, Señor. Tranquilo. Como dicen, tranquilo, tranquilo. Porque nosotros queremos atravesar procesos muchas veces sin ser golpeados. Sin el martillo y sin el fuego. Dice la palabra del Señor, no lo tengo apuntado el versículo, pero que nuestras obras serán probadas por el fuego. Dice, mas si fuera de hojalata, bueno, y nombra un montón de materiales desechables, dice el fuego la consumirá. Pero si tus obras están hechas de oro o de plata, ese material al pasar por el fuego va a permanecer. A veces necesitamos ser procesados por Dios. Y Dios permite muchas veces que seamos procesados para que pasado el tiempo podamos no solamente aprender, no solamente subir de nivel, sino que aprender a confiar solamente en el Señor. Amén, en esperanza contra esperanza. Para tener esperanza contra esperanza necesitamos una medida extra de fe. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Cómo? No. Estoy con las canciones. Y hace muchos años atrás se cantaba una canción que decía, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. ¡Qué bueno es! ¿Cuántos la conocen esa? Ahí está. Ahí está. Más de 30 años de evangelio, amén. Pero esta canción dice, pero yo le alabo en medio de mi quebranto. Ahora, para alabar en medio del quebranto, en medio de la prueba, para alegrarse en medio de la dificultad, de la única forma, la única manera que tenemos es aprendiendo a confiar 100% en el Señor. Saber de que aún en el último segundo, aún en el último minuto, Dios va a traer una respuesta a nuestra oración. Que aún saber que en el último segundo, ahí en el último suspiro, Dios sale al rescate por nuestras vidas. Y cuando podemos tener esa confianza, podemos alabar a Dios, podemos estar alegres, podemos estar contentos, aún en medio de un proceso. Porque los procesos no son tiempos para estar triste. Te repito esto, los procesos no son tiempos para estar triste,
sino por el contrario, son tiempos para alegrarnos. ¿Sabes por qué necesitas alegrarte? Porque te vas a desarrollar. ¿Cuánto dicen amén a esto? Decía, en medio de un proceso voy a crecer, en medio de un proceso voy a superar, en medio de un proceso mi vida va a desarrollar un carácter diferente, una fe mayor. Mi vida va a traer un desarrollo, va a despegar de los lugares bajos y voy a subir a un nuevo nivel. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén, decí conmigo, me voy a desarrollar. Porque no son tiempos para las tristezas, son tiempos para la alegría. Pero pastor, ¿cómo hago con un resultado adverso? ¿Cómo hago, pastor, cuando tengo en mi mano las pruebas de que todo está saliendo mal? ¿Cómo hago cuando me llega una carta de despido? ¿Cómo hago en medio de esas situaciones? La única forma es encomendándote a Dios y decirle, Señor, a ti entrego mi causa. Señor, tú, Señor, me sigues sosteniendo de tu mano. Las circunstancias son temporales, Señor. Seguramente me vas a promocionar, me vas a llevar a un nuevo tiempo, me vas a llevar a un nuevo nivel y vas a poder empezar a alegrarte. ¿Está acá, sí o no? No es fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero aquello que aprendimos a confiar 100% en el Señor, podemos tomarnos de su mano y decir, aunque esté atravesando un desierto, Señor, tú estás conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Dice, porque aunque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, que la constancia es la firmeza, es la perseverancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Dice la palabra, cuando es probada nuestra fe, la constancia se desarrolla. Es que yo tengo fe, pastor. Si tenés realmente fe, esa fe está siendo probada. Al ser probada, ahora ¿saben qué se empieza a desarrollar en tu vida? La constancia. Ser constante en algo. ¿A quienes no le pasa que a veces se desaniman al ver que no salen las cosas? Dicen más, sí, ¿para qué seguir luchando con esto? Y no permanecen en el lugar de la pelea. No permanecen en el lugar de la lucha. Por el contrario, abandonan y al abandonar su fe es desaprobada. Dice la palabra del Señor en el verso 4, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, seremos como perfecto y completo y no le faltará ¿qué? Nada. ¿Qué dice la palabra del Señor? En medio de las pruebas, no estén tristes. No solamente eso, cuando su fe es probada, mantengan la constancia. Cuando su constancia sea desarrollada, crezca, dice la palabra del Señor. Cuando crece la constancia, ¿qué es? Un desarrollo permanente. Seremos perfectos y seremos completos. Alguien preguntó, ¿cuánto dura un proceso o un desierto? Hace muchos años atrás, los 90, en aquel furor de Claudio Freyson, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Papá estaba en San Juan, había ido a predicar y bueno, estaba el evento de Claudio Freyson y fue ahí. Y papá estaba atravesando un proceso durísimo financiero. Y cuando va, lo llama el pastor Claudio, lo llama de allá, de una de las gradas, lo hace venir y le dice, estás pasando un desierto, le dice. Y fue mi papá solo, mi mamá no había ido en esa ocasión. Entonces le dice que sí. Y no sé, y le suelta una palabra, ¿no? Pero cuando llega a la casa, mi papá va y le cuenta a mi mamá, ¿no? Y le dice, ¿y cuándo te dijo que se terminaba el desierto? La respuesta que tenemos a cuándo termina un proceso o a cuándo termina un desierto, en realidad la pregunta no es cuánto dura, no es cuánto va a durar, sino cuánto va a ser el periodo o la temporada que vamos a necesitar para madurar. Repito, es cuando llegamos a entender o a madurar aquello por lo cual el Señor nos mete en un proceso.
pregunta por qué hay gente que atraviesa un proceso eterno en su vida. Porque nunca han alcanzado la madurez, nunca han entendido por qué están atravesando el proceso y nunca han atravesado el proceso con la alegría, entendiendo de que es un tiempo de madurez, sino por el contrario, se mantienen inmaduros. Ya no hay amén, ¿eh? Es cuando llegamos a entender o a madurar. Quiero respaldar esto con Hechos, capítulo 7, verso 20. Dice, en esos días nació Moisés. Era un hermoso niño a los ojos de Dios. Su padre lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabra como en acciones. Escuchen, Moisés, del pueblo de Israel. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito enorme con Israel, con Moisés. ¿Cuál era el propósito de Moisés desde el nacimiento? Era liberar de la esclavitud al pueblo de Israel en manos de los egipcios. Ahora él es formado en el palacio. Recordemos que eran época de castas. O sea, si vos nacías en una casta alta, si vos nacías en la alta sociedad, podías llegar a ser gobernante, te preparaban de otra manera. Ahora, si estabas en lo más bajo, nunca podías subir. No, nunca podías subir a la nobleza, nunca podías subir para ser un gobernante y demás. Y Moisés es posicionado en un lugar de privilegio por Dios. Dice la palabra del Señor que le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. Es más, era poderoso tanto en palabra, dice, como en acciones. Y dice la palabra del Señor que cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, ¿qué pasó? Decidió, decí conmigo, decidió, dice la palabra, presten atención a esa palabra, decidió visitar a su pariente, el pueblo de Israel. Vamos al verso que sigue. Dice, y vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Dice, Moisés supuso, decí conmigo, supuso que a sus compatriotas israelitas se darían cuenta de lo que Dios lo había enviado para rescatar. Pero ¿qué pasó? No fue así. Resaltemos estas 2 palabras. Dice la palabra de que él decidió ir al lugar donde estaba el pueblo de Israel. Recordemos que están en esclavitud, que se habían multiplicado de tal manera que dice la palabra del Señor que los mandaron a azotarlo. Durante mucho tiempo, de la época de José hasta un poco antes de Moisés, el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero era libre. Pero dice que se multiplicaron tanto de que tuvieron que empezar a esclavizarlos. Y lo pusieron bajo la mano opresora del faraón. Y dice la palabra del Señor de que un día, cuando tenía 40 años, Moisés decidió, él, por sí solo, tomar una decisión de ir. ¿A dónde? A donde estaban sus parientes, los del pueblo de Israel. Entonces dice que vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa de este hombre y dice que lo mató para vengarlo. Ahora Moisés, la segunda palabra que utiliza es supuso. ¿Qué supuso Moisés? Que su compatriota los israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlo. Pero dice la palabra del Señor que no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque Moisés aún necesitaba ser procesado para el tiempo de la libertad. De hecho, creo que aún el pueblo de Israel necesitaba atravesar mayor esclavitud, porque dice la palabra del Señor que luego, cuando él se va 40 años, que él se va de Egipto, ahí recién empezaron a clamar al Señor y ahí es cuando el Señor se presenta a la zarza y le dice, he oído, he escuchado el clamor de mi pueblo
que está queriendo salir. Ahora él, ¿qué quiso hacer? Quiso adelantar los tiempos por sí solo. Fue a donde no lo mandaron a llamar. Supuso lo que no tenía que suponer. Y hay veces que nosotros entramos en procesos por inmadurez. Porque creemos, no, porque Dios me dio un llamado y lo tengo que hacer ya. Y muchas veces necesitamos periodo de madurez. Ir a una maduración. Entonces Moisés se mete en este proceso. ¿Sabe cómo se mete? Decí conmigo, solito. Como muchas veces nosotros nos metemos en procesos solos. Fuimos a donde no nos mandaron a llamar. Suponemos lo que nosotros creemos. Pero dice la palabra del Señor de que los israelitas no se dieron cuenta de esto. Ahora, Moisés se mete en un proceso solo por inmadurez, por no estar preparado, por no entender. Fíjense lo que dice en el verso 26. Dice, al día siguiente lo visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando y trató de ser un pacificador. Y le dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te puso por gobernante y juez sobre nosotros? Pregunta. 40 años más tarde, ¿el Señor no lo puso por gobernante y juez de Israel? Pero él se mete en un proceso por no entender los tiempos. Ok, no entendés los tiempos, te adelantás, ahora necesito un proceso para tu vida. Y dice en el verso que sigue, dice, me vas a matar como mataste ayer al egipcio, verso 29. Y cuando Moisés oyó eso, ¿qué pasó? Huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijas. Ahora, necesitamos entender de que los procesos desarrollan nuestro carácter. Los procesos desatan confianza en Dios y también muestra la fidelidad de Dios en nosotros. Los procesos nos llevan también a la santificación. ¿Sabía esto? Dice Job, porque de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me recuerda a Isaías. Isaías profetizaba. Isaías era usado por Dios. Isaías era el profeta de Dios para ese tiempo. Pero dice la palabra del Señor, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo, habitando en tierra de pueblo que tiene labios inmundos, ahora han visto mis ojos al Rey. El proceso te lleva a una vida de mayor santidad. Ahora, repetir ciclos. ¿Por qué a veces repetimos ciclos, procesos y procesos? Todos los años, en la misma época, en el mismo tiempo, el mismo proceso. Y repetimos ciclos. Y siempre me encuentro en esta época en la misma situación. Y siempre me encuentro luchando con las mismas cosas. Muchas veces es a causa de la inmadurez. No podemos salir de un proceso. Lo seguimos atravesando con dolor, con pena, con tristeza, en vez de atravesarlo con la alegría. Hay casos, por ejemplo, de gente que ha perdido un familiar, y sé que me voy a meter en un tema sensible, pero le pido que el Espíritu Santo le pueda revelar en este tiempo. Pero hay veces que se pierde un familiar, un ser querido, muy amado. Y hay un proceso que necesitamos atravesar, el proceso del dolor. A mí me llama la atención cómo hay gente, por ejemplo, que no llora. Y uno a veces como pastor le dice, mirá, si querés llorar, este es el tiempo de llorar. Es el tiempo del luto. Es el tiempo donde extrañás. Es el tiempo donde está el desapego. Es el tiempo donde necesitas llorar. De hecho, el llorar es un instrumento que el Señor hizo
para nuestras vidas, para descomprimir y demás. Ahora hay un proceso del luto, el proceso donde tenemos que despegarnos, donde está el dolor, y un dolor muy intenso. El problema es cuando atravesamos periodos largos de luto y pasan 10 años y seguimos llorando como el primer día. Hay un tiempo en el que necesitamos soltar, que el luto se termina y viene la alegría. Yo perdí un familiar muy cercano y cuando yo tenía unos 14 años era como mi segundo papá. Todos los sábados, era un tío mío, íbamos a pescar. No todos los sábados como una forma de decir, literalmente todos los sábados agarrábamos la lancha y nos íbamos a pescar. Todos los mediodías iba a casa, tomaba un café con papá, jugaba a la Play conmigo. Era muy cercano, no íbamos de vacaciones juntos. Cuando nos llega la noticia de que había tenido un accidente en un auto, a mí el dolor, a los 14 años pude sentir un dolor extremo, al punto que dije, ¿por qué le pasó a él? Me tendría que haber pasado a mí. Y atravesé el periodo del dolor, pero recuerdo las palabras de un hombre que se me acercó el día que lo estábamos despidiendo. Y este hombre me dijo, Daniel, el día que sanes, lo vas a dejar de recordar con llanto y lo vas a empezar a recordar con alegría. Hay un tiempo en el que en el proceso lloramos, nos preocupamos, nos desgarramos, pero hay un punto en el que necesitamos retomar la fuerza. Es decir, no voy a quedar tirado en esta situación, no voy a quedar patinando, mi vida no va a quedar atascada en un día, en una fecha, en un mes, en un año, sino que necesito salir adelante. Y ahí es el proceso donde empezamos a desarrollarnos. Y cuando nos desarrollamos, aún podemos atravesar el proceso con alegría. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, estamos en un ciclo. Tenemos que preguntarnos si estamos atravesando procesos o ciclos. Ahora, también necesitamos preguntarnos si son procesos de Dios o son malas decisiones nuestras. Porque hay gente, hermano, que vive atravesando procesos. Procesos en la finanza, procesos en el matrimonio, procesos con los hijos. Pero la gran mayoría de las veces, se lo digo como pastor, la gran mayoría de esos procesos son por malas decisiones nuestras. Y le echamos la culpa al diablo. Decimos, el diablo, y este y lo otro, como ese que salía todos los días de la casa e iba a la iglesia y cuando llegaba a la iglesia decía, el diablo me hizo olvidar la Biblia, decía, cuando llegaba a la iglesia. Al próximo domingo iba caminando, estaba llegando y se acuerda y dice, el diablo me hizo olvidar la Biblia otra vez. Dice que al tercer domingo estaba por salir y siente que alguien le toca el hombro. Y le dice, che, agarrá la Biblia y dice que me va a echar la culpa otra vez a mí, le dice. Y a veces le echamos la culpa, siempre, al proceso de Dios. Pastor, estoy en un proceso. Pastor, estoy en un proceso. 20 años en un proceso. No, pastor, es que estoy mal económicamente, es que estoy en deuda, pastor. Y otra vez en este proceso, en este desierto, en este problema. No, tu problema es administración. No, es que estoy otra vez, pastor, en proceso con el matrimonio. Y mi mujer se quiere volver a ir otra vez. Y bueno, tratala mejor. Mi hijo se puso rebelde. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasás con tus hijos? ¿Cuánto lo conoces? Hay procesos. Mi papá, nuestro pastor, tiene una frase que él dice, cuando Dios te quiere meter al horno, te mete por más de que esté haciendo todas las cosas bien, Él te mete. Pero muchas veces nos metemos nosotros solos. Es como que vemos la puerta del horno y decimos, ya voy. Y después lloramos por el proceso. Entonces también yo en esta mañana quiero que nos podamos replantear si los procesos que estamos atravesando hoy en día son por malas decisiones nuestras
¿O son procesos de Dios? Yo una vez cometí un error en mi economía personal. Y un hombre de Dios me dijo de que, bueno, no, porque estaba atravesando un proceso. Y yo le dije, mira, no es un proceso de Dios. Fue una macana mía. Fue un error que yo cometí. Y de este error voy a aprender. Ahora hay procesos en los que Dios me ha metido que he dicho, ¿y cómo caí acá? Si hice A, B, C, D, E, el paso 1, el paso 2, el paso 3, todo lo que predicó el pastor. Y te encontrás en medio de un proceso. Entonces identifiquemos nuestros procesos en nuestras vidas. Preguntémonos si son errores. Ustedes saben, yo cuando fui a la escuela me enseñaron, el primer año de la secundaria, de que la historia se hizo para no volver a cometer los mismos errores. Y siempre, o muchas veces, entramos en ciclos por cometer siempre el mismo error. No, pastor, me voy a divorciar otra vez. ¿Y cuándo? Leí de la cuarta, pastor. Bueno, posiblemente estés mirando un poco mal. No podemos volver. O sea, equivocarte una vez está bien. 2, bueno. Pero hay un momento en el que necesitamos replantear nuestra vida. Replantear nuestra vida. Nadie se siente herido por las cosas que estoy diciendo. Necesitamos replantearnos nosotros y decir, no voy a volver a cometer los mismos errores. Me he equivocado con una mujer, me he equivocado con un hombre. Voy a tomarme el tiempo necesario para buscar la guía, la dirección de Dios, para saber qué decisión voy a tomar y no meterte en un proceso de dolor, vos solo o vos sola. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso a Dios, amén. Hay una historia en la palabra del Señor que habla acerca de que el reino de Dios es semejante a una perla preciosa y alguien vendió todo lo que tenía para obtener esa perla. Ahora, ustedes, todo el mundo saben cómo es que una perla llega a ser algo tan hermoso o algo tan precioso. Es un proceso doloroso. Ustedes saben las ostras. Las ostras son heridas por una arena o por un granito de arena que entra. Y las ostras tienen un cuerpo gelatinoso y sensible. Y entonces esa arena produce un dolor, produce una llaga. Y entonces la ostra empieza a enfrentar esa herida y segrega una sustancia que es viscosa, llamado náscar. Y la empieza a cubrir en medio del dolor. Y empieza a cubrir capa por capa esa arena, esa herida que le causó. Ahora dice que el proceso puede llegar a durar entre 5 y 10 años. Y se empieza a solidificar. Y el nácar empieza a formar la perla. Y la perla termina siendo la cicatrización de una herida recibida. Ahora yo pienso en el Señor cuando Él habla acerca de la perla que somos nosotros. A veces decimos, Señor, yo quiero ser perfecto. No atravesar el proceso, no atravesar el dolor. Y muchas veces Dios dice, necesito que atravieses el proceso doloroso para que llegues a ser algo tan precioso por lo cual yo he pagado por tu vida. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Voy terminando. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué es algo auténtico? Es algo que realmente es lo que parece o que se dice ser. Pero que hay gente que dice, no, yo tengo una fe, pastor,
Abraham queda un poroto al lado tuyo. Dice la palabra del Señor que en medio de las pruebas es donde se ve si realmente nuestra fe es auténtica. Si realmente en medio de un proceso nos tomamos de la mano de Dios o decimos al final, Dios siempre el mismo. Al final yo he escuchado cosas como yo le sirvo y acá estoy, me siento abandonado por Dios. Dice la palabra del Señor, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de usted es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué le va a pasar? Le traerá ¿qué? Muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nadie puede desarrollar una fe madura sin pasar por el fuego de la prueba. Repito, nadie puede decir confío solamente en Dios si antes no ha atravesado la prueba. Aquel que te dice yo confío 100% en Dios, pregúntale qué prueba atravesó. ¿Qué circunstancia atravesó? Porque las marcas de una persona que tiene una fe auténtica, que ha confiado 100% en Dios, es que ha atravesado el desierto, ha atravesado el dolor, pero también ha aprendido a confiar 100% en el Señor. Las pruebas son necesarias. Las pruebas no son una opción para nuestras vidas. Es que yo vine a la iglesia para que se me terminen los problemas. Tomaste una muy mala decisión. Porque el Señor no te promete una vida sin problemas. El Señor te promete una cosa, que Él estará contigo todos los días de tu vida, dice la palabra del Señor, de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, de que si el Señor estuvo antes, el Señor va a estar contigo, de que si Él estará, hoy también está con vos. Y esto se ejemplifica con aquello que su vida están fundadas sobre la roca y otros sobre la arena. Esa historia de Walt Disney que nos vendieron, ¿no? La de los 3 cerditos. Uno construyó su casa de paja. Otro construyó su casa de materiales desechables. Pero hubo un cerdito inteligente que hizo su casa de material sólido, de ladrillo. Y le contamos la historia a nuestros hijos y decimos, y sopló, y sopló. Y creímos que Walt Disney creó una historia espectacular. No, esa historia está en la Biblia. Esa historia está en la Biblia. Y es del que hizo su casa sobre la arena y el que construyó su casa sobre la roca. Y el Señor dice de que soplaron los vientos, soplaron con ímpetu, golpeó el viento, vinieron las aguas. Pero hubo una diferencia. La casa que estaba sobre la arena, dice la palabra del Señor, que fue grande su ruina. Mis hermanos, cuando no estamos en Dios, cuando no fundamentamos nuestra vida en una fe real, en una fe auténtica, el viento, los problemas van a venir para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. La crisis económica va a golpear sobre todos, pero habrá una diferencia. Los que son hijos de Dios, al atravesar las crisis, al atravesar los problemas, su vida estarán firmes. Estarán firmes, verán por las ventanas cómo los vientos están destruyendo todo. Pero su vida está firme sobre la roca que es Cristo. Tienen una fe auténtica y cuando pasa la tormenta, a otro lo destruye. Pero tú has permanecido fiel, tú has permanecido firme en ese lugar.
¿Por qué cuando las crisis golpean los matrimonios? ¿Por qué cuando hay un matrimonio que está en Cristo? ¿Por qué cuando hay un matrimonio que está en Dios viene la crisis y se fortalecen? En cambio vemos otros de que su vida no está en Dios. Dios no está en medio del asunto. Y viene, golpea y destruye. Porque el secreto está en atravesar los procesos de la mano del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Decí conmigo, debo esperar la adversidad y aprender a enfrentarla. Lo que hace la diferencia no es la ausencia del problema, sino cómo lo estamos enfrentando. En las pruebas, las emociones se desequilibran. Experimentamos tristeza, frustraciones, enojos. Levantamos argumentos contrarios a Dios. ¿Por qué será, no, que la gente lo primero que se enoja es con Dios? Y todo esto es para apagar la fe. Ahora, ¿qué hacemos con eso? En esos momentos donde la fe nos debe dirigir. En esos momentos donde la fe debe ser el ancla. Sigo con no sé si no un himno. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. ¿Es realmente Cristo nuestra fe? ¿Es realmente auténtica? Yo no puedo decir en tu vida. Lo único que sé es que un día va a ser probada. Que vamos a ser probados. ¿Y qué hacemos en esos momentos de la fe nos debe dirigir? Que es en el dolor donde se debe seguir creyendo que Dios es bueno y que se puede esperar en Él. Jeremías 17:7, termino. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Que dice, benditos son los que confían en el Señor. ¿Qué más dice? Que han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Es Dios nuestra esperanza y nuestra confianza? Miren, si es Dios tu confianza, si es Dios tu esperanza, va a pasar lo siguiente. Vamos al verso 8. Dice, son como árbol plantado junto a la ribera de un río, con raíces, ¿qué dice? Que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequías, porque sus hojas siempre estarán verdes y nunca, decí conmigo, nunca dejarán de producir frutos. ¿Quieres saber si una vida está anclada en Dios? Si realmente tiene su confianza en el Señor, aún en medio de la adversidad, en medio de las sequías largas, sigue produciendo frutos. Vos decís, pero este hermano está atravesando esta circunstancia y sigue trayendo frutos. Y sigue trayendo frutos. Y sigue confiando en el Señor. Y está intacto. A nosotros nos ha tocado ir en momentos de dificultades a personas que uno va para darle un consuelo, uno va para darle una palabra de aliento y te terminan alentando a vos. Pastor, tranquilo, estoy bien. Dios sigue estando acá, Dios sigue estando al control de mi vida. Y vos decís, amén, órame. ¿Qué le pasó? No fue de un día para el otro. No fue de un momento al otro. Fueron plantados en el Señor. Las raíces tocan el agua. Tocan el agua que da vida. Y el árbol no le preocupa. Periodos largos de sequía. Porque está conectado al Señor. Y aún en medio de la dificultad, ¿saben qué? Produce fruto. No reniega contra Dios. No reniega contra Dios. Sigue más firme que nunca. Sigue más firme que nunca. Esa es la fe que va a llevar a nuestros pensamientos al lugar correcto. ¿Saben? Una de las cosas o de los problemas que nos enfrentamos en estas situaciones es que nuestros pensamientos se desvían. ¿Te pasó, sí o no? Cuando te viene una mala noticia, automáticamente tu pensamiento se desvió. Pero la fe va a guiar nuestros pensamientos a poder obedecer a Dios,
a poner nuestra confianza 100% en el Señor, porque la fe probada de cada uno de nosotros, necesitamos aprobar el examen. Pregunta, cuando venga la prueba y el Señor empieza a tomar nota, a ver, lo vamos a hacer mejor. ¿Me prestás el cuaderno? A ver. A ver, Enoc. Cuando le vino la noticia, ¿cómo se puso? Triste, muy triste, amargado. Contento. Amén. ¿Estuvo muchos días triste, sí o no? El primer día medio que lloró ahí, pero se repuso. No. ¿Confió en el Señor en esperanza contra esperanza? Sí. En el proceso, ¿renegó contra mí? ¿Me insultó? ¿Me degradó? No. Bien, Enoc. Enoc, estás aprobado. Tenés un 10. Las pruebas son un examen para nuestras vidas. O salimos calificados o volvemos a repetir el año. O volvemos a repetir el proceso una vez más. No, descalificó. Bueno, vuelve a foja cero. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar un nuevo proceso. Y el problema por el cual muchas veces no salimos del proceso es porque no hemos madurado, no hemos salido aprobado. Ahora, sabiendo esto, ¿qué haremos? ¿Permitiremos volver otra vez a iniciar un ciclo? ¿O este 2024 le diremos, Señor, hemos salido aprobado? Las cosas que pasé en el 2023, este año no las he repetido. Es más, Señor, me he desarrollado, he crecido, he madurado. ¿Cuánto les pasó? Que cuando iban a la escuela pasaban de año, ya en séptimo vos veías a los nenes de primer grado, segundo grado sumar. ¡Ay, qué pavada que es eso! ¿Por qué te pasa eso? Porque aprendiste, porque maduraste, porque fuiste enseñado. ¿Y sabe por qué más? Porque fuiste aprobado. Los niños, las cosas más simples les resultan difíciles. Pero a aquellos que maduran, las cosas más difíciles les parecen las más simples. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ponete en pie.